Tiene la palabra el abogado. Está bien que nosotros propiciemos una explicación de lo que se ha logrado consensuar, y yo me alegro de que así sea. Debo reconocer que hay ciertas cuestiones que yo hubiera preferido que se redacten de mejor manera. De eso va justamente la gestión correcta del disenso, ¿no? Hay ciertas normas que yo hubiera preferido que se redacten de mejor manera. Me parece que hay algunas normas que le dan amplias facultades al Consejo de Participación, muy por encima de la Comisión Ciudadana. Pero saben ustedes bien que la obsesión de este despacho al menos ha sido caminar el concurso, que no tengamos más autoridades prorrogadas, como ya ha sido moneda corriente en el Ecuador. Sí quiero permitirme hablar sobre ciertas cosas que me parecen hitos importantes de este reglamento. En primer término diría que se contempla la posibilidad de una veeduría internacional, no se contempla la posibilidad de una veeduría internacional conforme lo había recomendado el señor Borderas. Las motivaciones que justifican este artículo de la veeduría nacional es que el reglamento de comisiones ciudadanas, de veedurías para comisiones ciudadanas de selección, establece que los veedores tienen que ser ecuatorianos, ¿no? Y haber incorporado una norma de ese tenor que diga se va a avalar la existencia de una veeduría internacional hubiera significado reformar el reglamento de veedurías para comisiones ciudadanas o para concursos. Creo que tenemos una primera coincidencia con el proyecto esgrimido por los consejeros Fantoni, Enríquez, iba a decir Calvache, Enríquez, perdóneme usted, y la consejera Verde Soto. Muy bien, eso en primer término. En segundo término, voy a lo medular. Había una propuesta, parece que el del reglamento propuesto por el consejero Fantoni y compañía, de tener informes de culminación de fases, que emita aprobación de culminación de fases en cada uno de los hitos del concurso. Me parece que llegamos a una solución, digamos, salomónica, que no es aprobación, porque eso hubiera dilatado en extremo la prosecución del concurso. Hemos dicho conocimiento, ¿no? También para que los comisionados puedan cobrar adecuadamente sus dietas, ¿no? Conocimiento de cada uno de los informes después de la culminación de cada hito. Segunda coincidencia que me parece relevante. Hemos coincidido también en la estructura formal del concurso. Sería de la siguiente manera: convocatoria y postulación, admisibilidad, méritos, escrutinio público, impugnación ciudadana, oposición, en primer término prueba oral, luego prueba escrita, posteriormente designación. ¿Es verdad? Otra coincidencia medular. Decidimos hacer la crítica del proyecto del señor Guarderas, que contemplaba, por ejemplo, que nosotros, los propios consejeros y consejeras, podamos asignar directamente calificaciones en las pruebas orales, ¿no? Eso no se corresponde con la transparencia, porque con el respeto que merecen mis demás compañeros, no todos los consejeros somos abogados. Quien habla sí es abogado, pero no todos los consejeros tienen experticia en este ámbito. Como un consejero que no es abogado pudiese haber calificado la simulación de una audiencia sobre temas de hermenéutica jurídica, argumentación jurídica, lógica jurídica, etcétera, etcétera. Cuando hablamos ahora de la prueba oral, que ustedes como bien conocen, ciudadanía que nos escucha, medio de comunicación, en mi proyecto originario no habíamos contemplado la existencia de prueba oral. Hemos cedido a ello, ¿no? Nos parece que igual se presta para la subjetividad. Debo hacer hincapié también en que en el proyecto del señor Guarderas se incorporaba, por ejemplo, cuestiones tan subjetivas como ecuanimidad, templanza, sentido de justicia. Ustedes ven que copia y calca de lo que en su momento se postuló en el Consejo Transitorio, que hizo que una persona con una nota mediocre de 10 sobre 20 se convierta en la próxima fiscal general del Estado, la actual fiscal general del Estado, ¿no? Con valoraciones tan subjetivas como aquellas. ¿Qué es lo que hemos recogido en este proyecto consensuado entre la amplia mayoría de este Consejo? Pruebas orales con valoraciones que tienen que ver justamente con la casuística de una audiencia de juicio, sobre 20 puntos. Presentación de la teoría del caso, los penalistas que conocen la materia saben de lo que estamos hablando. Presentación de la teoría del caso y alegatos de apertura, lo cual es propio de una audiencia de juicio. Práctica de la prueba, documental, pericial y testimonial. Se valorará el manejo de las técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, ¿no? Saben los penalistas, la impertinencia de una pregunta, la pregunta impertinente, preguntas confusas, preguntas repetitivas, ¿no? Hacen parte de las objeciones que uno puede esgrimir en una audiencia de juicio penal. Por último, en la prueba oral estamos contemplando también los alegatos de cierre, ¿no? ¿Cómo se conecta los alegatos de cierre con la teoría del caso? Entonces, el nexo causal, la materialidad de la infracción, la responsabilidad del procesado, ¿no? En conexión con la materialidad de la infracción, y la utilización de las reglas de la lógica jurídica, ¿no? Modus ponens, clásicos, silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y la utilización también de la argumentación jurídica como tal, que como bien sabe la Corte Constitucional, es el tema en el derecho penal, ¿no? La argumentación jurídica es transversal a todas las materias del derecho. No es suficiente con que un argumento esté lógicamente justificado. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. También se deben justificar las premisas
Y ahí hay una diversidad de problemas fácticos, problemas de prueba, problemas de calificación, problemas de interpretación, si es una premisa normativa, problemas de relevancia, ¿no? Siguiendo un poco la teoría de Neil McCormick de las teorías de la argumentación jurídica, nos parece que esta propuesta es mucho más sensata que ecuanimidad, templanza, sentido de justicia, ¿no? Aterriza un poco más lo que es realmente la vida práctica, la puesta en escena de una audiencia de juicio penal. Ahora bien, hay otra cosa que quiero poner de manifiesto, y lo voy a hacer con el mayor de los respetos al presidente de este cuerpo colegiado. Se lo había anticipado antes del inicio de esta sesión, muy en la mañana. Le había referido al consejero Fantoni que él ha hecho una declaración en medios de comunicación. A mí me parece que es grave lo que usted ha dicho. Siento la obligación de responder a aquello, evidentemente, en el marco del respeto, por supuesto, consejero Fantoni. Usted ha dicho que mi proyecto inicial podría poner a una persona recluida en La Roca a ganar el concurso. ¿Podría una persona recluida en La Roca a ganar el concurso de fiscal general del Estado? Yo creo, lo digo con mucha franqueza, que estas acusaciones que usted ha vertido en medios de comunicación, que no las ha hecho acá, las ha hecho en medios, no las hace usted de forma voluntaria, ¿no? Y me apena que así sea, porque lo conozco desde antes que fuéramos consejeros, cuando usted trabajaba en registro civil. Y me apena que así sea, porque no creo que usted realmente piense que es así. El parangón que yo he querido explicitar al respecto, ya voy a referirme al reglamento de la previa notoria. El parangón que quiero hacer es que, con una simple denuncia, pongo el caso suyo, porque usted me ha interpelado a mí. Hay una denuncia sobre una presunta infracción de un mal uso de un carnet de discapacidad. Yo sería el primero en defender su inocencia, señor Fantoni. Pero bajo su óptica, la mera existencia de una denuncia, de esa específica denuncia que se ha gremido en su contra, sería motivo suficiente para decir que usted no cuenta con prueba notoria para ejercer un cargo público. No sé si se da cuenta de esta contradicción. Ahora bien, si me permite. Por supuesto que sí, claro que sí, y quiero escucharlo. La Roca es un penal de máxima seguridad. Ergo, por tanto, las personas que están recluidas en un centro de máxima seguridad como La Roca son personas que evidentemente tienen una sentencia condenatoria por los delitos más execrables que uno se puede imaginar, ¿no? Los más execrables, de máxima seguridad. En la deontología, en el deber ser, solo personas con sentencia condenatoria que superen, por ejemplo, los 20 años de privación de libertad deberían estar recluidas allí. No se entiende entonces su afirmación de que cuando yo postulo que la mera existencia de una denuncia no debería ser constitutivo de falta de prueba notoria, ¿no? Evidentemente una persona que está en prisión preventiva no va pues, a la Roca. No se sostiene, Andrés, no se sostiene bajo ninguna lógica. Sí quiero hacerle ver esta contradicción, porque me parece que la acusación es grave y no podía dejarla pasar. Ahora bien, ya que hemos hablado del tema de probabilidad notoria, recuerden ustedes, hace poco tiempo nomás, yo me opuse a que en el concurso de defensor público general se descalifique a 2 postulantes justamente por esta causal, falta de probabilidad notoria. ¿Cuáles eran las razones? En un caso, Inés Romero, por la sospecha de haber violentado derechos humanos, y así viendo el informe de la coordinación jurídica, con todo respeto le digo, coordinador jurídico. Y en el caso del señor Ballesteros, tercero mejor puntuado del concurso, por la presunción de que había falsificado una firma. Y luego se estableció con claridad meridiana que el supuesto perjudicado de la firma auditada, este sacerdote, había dicho que sí era su firma. Los consejeros de mayoría, digámoslo así, tomaron la determinación de descalificar a estos postulantes. Eso fue justamente lo que provocó que yo trate de incluir en este nuevo reglamento para la fiscal general del Estado o fiscal general del Estado que la existencia de denuncias no sea constitutiva de probabilidad notoria. Se tergiversó mucho en la opinión pública y la opinión publicada de este país esa propuesta mía, al punto de que ciertos articulistas tuvieron la audacia de sostener, ¿no?, que mi proyecto borrador de reglamento podría eventualmente dar pie a que una persona que ejerce el libre ejercicio de la profesión de abogado, defiende a una persona vinculada con narcotráfico, por decir algo, pudiese ganar el concurso. Esto no se sigue de mi proyecto borrador de reglamento, porque yo no he postulado una definición de probabilidad notoria, apenas he hecho una regla de exclusión, que es lo que no debería ser considerado, ¿no? Y me parece que el principio de presunción de inocencia aquí es clave. Ahora bien, les decía yo al inicio de mi intervención, hemos cedido posiciones, y entonces también, haciendo acopio de me parece con buen criterio, las recomendaciones del despacho de la consejera Bonifaz, se estableció que un punto medio para determinar cuándo alguien no es probo, más allá de que no exista sentencia condenatoria, es un auto de llamamiento a juicio penal, ¿no? Que si bien no es sentencia, no se ha llevado al juicio, pero hay serios indicios de que esa persona pudiese tener cosas reñidas con la ética. Me parece que es sensato la propuesta de la consejera Bonifaz en ese sentido. Auto de llamamiento a juicio. Haciendo acopio de lo que también establece el 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla justamente sobre este rubro. Eso respecto a la probabilidad notoria, y yo he dado mi aval para que así sea. Ahora bien, quiero manifestar y celebrar, me parece que eso es lo medular, quiero manifestar mi beneplácito con lo que han hecho nuestros asesores en esas mesas técnicas. Reuniones de días, 4 horas, 5 horas, a veces ni siquiera
Servicio de los Alimentos, para poder ponerle cabeza y corazón a esto. Estamos trabajando en tener el mejor concurso posible, el más transparente concurso posible, sin autoridades prorrogadas. Y yo celebro que así sea, celebro la predisposición que han tenido los despachos de la consejera Enríquez, Saltos, Bonifaz, Fantoni, Verde Soto, para lograr esta propuesta normativa. Evidentemente, si se genera un debate al interior de este cuerpo colegiado, como yo propiciaría que así fuere, estaré presto a escuchar sus argumentos y eventualmente presentar mis réplicas. Hasta aquí mi intervención. Esto se me escapó, lo quería decir, lo tenía en la cabeza y no lo dije antes, pero para que los medios de comunicación lo sepan, cuando yo me refería a lo que pasó, que no vuelva nunca a suceder, mejor dicho, que se descalifique a postulantes, como pasó en el caso del Defensor Público General, sin pericia de promedio, se ha incorporado un artículo específico, este es el que me faltó mencionar hace un momento, este es el artículo 19, que habla de la eventual, verificación de documentos adulterados, pero no es competencia exclusiva de no es los consejeros verificando, sino documentos presuntamente adulterados mediante pericias. Y me parece que esa es la valía de esta norma, mediante pericias, periciados, dice el último inciso del artículo 19, lo cual cambia diametralmente la propuesta inicial, ¿no? Y garantiza que efectivamente técnicos especializados en estas materias puedan dar sus informes para que solo sobre esa base el Pleno pueda tomar una resolución. Eso, presidente, gracias. Sí, permítame, señor presidente, motivar mi voto, sin antes solicitarle que en caso de haber interrupciones o insultos, que suele ser la práctica de otras consejerías, please controle los discursos. Bien, para que la ciudadanía lo tenga claro, hubo 3 propuestas de reglamento. Uno de un bloque correísta del consejero Verduga, Saltos y Bonifaz. Otro reglamento que vino por parte de las consejerías del presidente Fantoni, la vicepresidenta Verde Soto y la consejera Enríquez, y mi reglamento. Ahora bien, efectivamente, el señor Verduga ha señalado que yo estaba en las antípodas de su propuesta. Ajá, es verdad, es totalmente cierto, y a mí me congratula y me gratifica que yo haya estado en esas antípodas. Justamente yo busco una neutralidad que ahí no había. Y permítanme, si eso le ofende, espero que no le ofenda, porque no es un descalificativo hacia usted, es hacia su trabajo, pero es verdad, su reglamento hubiera permitido que haya narcopostulantes, lo ratifico, y eso no es un tema, eso no es un insulto. O sea, no le estoy a usted diciendo que usted es un criminal, de ninguna manera. Su punto de orden, por favor, señor presidente. Ningún descalificativo, señor presidente. Ningún descalificativo, permítame, yo no estoy diciendo aquí, lo que estoy diciendo es que había errores en el reglamento que hubieran permitido precisamente que haya narcopostulantes. Y ahí se centró mi acción. Miren, yo tenía 2 prioridades claras. La primera prioridad era evitar que un reglamento correísta pase, porque yo no considero que un partido político o un grupo de interés tenga control sobre el concurso. Y segundo, evitar que el crimen organizado se meta en el concurso de la Fiscalía. Repito, mi prioridad era evitar que el crimen organizado se meta en el concurso de la Fiscalía. Y habían algunos huecos por donde podía entrar eso. Entonces, ahí sí puedo yo mencionarles qué ocurrió durante estas semanas. Yo lo mencioné incluso en prensa, que el momento en que yo veía que mi reglamento, como era el que menor apoyos tenía, el momento en que eso flaquee, el momento en que eso se haga evidente, yo me iba a unir al reglamento de la presidencia de Fantoni y de la consejera Enríquez y de Verde Soto. Ustedes tienen aquí el reglamento cuya base esencial es la de las consejerías del presidente Fantoni, Verde Soto y Enríquez. Esa es la base, esa es la verdad. A eso yo añadí y luché por algunos temas muy específicos. Primero, que haya la prueba oral, cosa que no estaba en el reglamento del correísmo. Segundo, que si es que la Comisión Ciudadana de Selección no admitía a trámite unas impugnaciones, no solo se pueda poner un recurso administrativo de las impugnaciones, sino de la falta de admisión al trámite de esas impugnaciones. Tercero, respecto a la probidad, ahí les tengo que decir exactamente un texto que vino desde mi consejería y que estoy orgulloso de eso. Y que justamente yo quiero leerlo porque va en el sentido de mi lucha principal, que era evitar que el crimen organizado se apodere del concurso de la Fiscalía. Esto es en las prohibiciones en la número 20. Leo, cito. Haber ejercido el patrocinio judicial como defensor técnico particular en causas relacionadas con delito de crimen organizado, terrorismo, genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid, delitos de lesa humanidad, trata de personas, tráfico de órganos, turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de órganos, explotación sexual de niñas, de personas, prostitución forzada, turismo sexual, pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, comercialización de pornografía con utilización
de niñas, niños o adolescentes, sicariato, secuestro extorsivo, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en gran escala, organización o financiamiento para la producción o tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o el mar territorial, sustracción de hidrocarburos, de espionaje, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, terrorismo, financiación de terrorismo, delincuencia organizada por los últimos 10 años. Es decir, hubiera podido ocurrir que, por ejemplo, perfiles que hubieran defendido a este tipo de personas hubieran querido ser fiscales generales de la nación. Esto es ahora una prohibición y me congratulo. Ahora bien, además intervine personalmente en una mesa, en la primera mesa técnica, porque en el reglamento del correísmo ocurría lo siguiente: después de la admisión al trámite venía la fase de impugnación de los postulantes. ¿Qué pasaba ahí? El país entero no se iba a percatar cómo se estaba dando las notas a postulantes que hubieran podido postular con información, por ejemplo, incorrecta o errónea. Doy un buen ejemplo. Si una persona tenía un certificado de un instituto Harvard de Tailandia que no tiene nada que ver con el instituto Harvard de Estados Unidos, posiblemente iba a tener unos puntos, pero la ciudadanía no podía impugnar, eso no iba a estar en el debate público, en el debate nacional, porque justamente la impugnación era en una fase muy inicial. Finalmente, sí tengo que decirles que este no es el reglamento que a mí más me hubiera gustado. Evidentemente, eso estaba en mi reglamento. Les puedo decir algunos temas que no me gustan y que debo señalarlo en este voto. Primero, hay algunos temas en la fase de méritos con los que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que algunos criterios de acción afirmativa no hacen sentido. Por ejemplo, aquí está que tiene un plus el hecho de ser un ecuatoriano menor de 30 años. Lo siento, para que todo el pueblo sepa, a mí no me parece bien que un fiscal tenga menos de 30 años porque no tiene el recorrido, las agallas construidas, el temple, la experiencia profesional que se necesitaba. Eso está aquí. Otro tema que no me parece correcto. Hay un plus por ser un ecuatoriano residente en el extranjero. Lo siento, para mí debería ser eso erróneo. Es decir, nosotros sabemos las penurias que pasan nuestros migrantes. Sí. Y hay muchas acciones públicas que pueden ir dirigidas a compensar, a nivelar esas penurias que han sufrido. No obstante, no me parece que darles un plus a la hora de ser calificados como fiscales generales del Estado deba ser tomado en cuenta. Ahora bien, lo que sí les puedo es contar un poco de los corredores para que sepan qué pasó el día de hoy. Hasta el día de hoy no habían los votos, sino de las consejerías de Fantoni, Verde Soto, Enríquez, a las que yo me uní eran 4 votos. Ahora, el día de hoy, como bien lo dijo la consejera Yadira Saltos, el día de hoy, yo no sé por qué pasó, pero se unen, sin haber cambiado sustancialmente el reglamento, las consejerías del señor Verduga y de la señora Santos. Cosa que a mí yo me alegro. Me alegro por lo siguiente. Me alegro especialmente, me refiero a usted, señor Verduga, me alegro que usted reconozca que su reglamento tal vez no era la mejor solución. Me alegro que haya ido para atrás en su propuesta de reglamento. Me alegro que vaya a votar por esto. Yo sí creo que su reglamento tenía suficientes errores. Es fantástico ver que eventualmente pueden ser un poco más flexibles. Aquí hay puntos esenciales que los he detallado que demuestran que su reglamento no solo era perfectible, sino incorrecto. Y entonces, solo lo único que les puedo decir al país entero es que esos discursos no les confundan. El trabajo principal, no es ni siquiera mío. Es de la presidencia, de la consejería, de la consejera Enríquez y de la vicepresidenta Verde Soto, a los que yo añadí algunos criterios de mi reglamento. Si es que eso empata con algunos sentidos comunes del señor Verduga que no estaban en su reglamento, bravo, me encanta, me dio gusto escucharle. No obstante, loas a quien se los merezca, estimadas consejerías autoras de la base. Hasta ahí mi intervención y mi voto a favor. Bueno, ya esperábamos el enésimo show del señor Guarderas, ¿no? Esto ya era algo previsible. Puede sentirse usted contento, señor, ya dio su show del día. Seguramente tendrá un titular en el medio de la data. Puede usted sentirse contento, ¿no? Ahora sí, volvamos a lo serio. Mi voto es a favor, vamos a seguir trabajando en procura de lo mejor para el país. Presidente Andrés Fantoni. Sí, bueno, antes de
dar la consignación de mi voto, y no importa quién haya hecho el reglamento, aquí lo importa es el trabajo que cada uno de ustedes han realizado. La verdad que sí ha habido desmotivación en lo personal, a veces, ¿no? Por cosas que suceden en el Consejo, pero hoy me siento orgulloso, de verdad, de la madurez que hemos tenido, de la madurez del trabajo profesional de cada uno de ustedes. Yo no separo a nadie, porque es imposible avanzar, sin uno de ustedes es imposible avanzar. Conbol Fest, 3 días de evento online en circuito cerrado, donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá